Hoy en la parte número 14 de los Misterios de Babilonia vamos a continuar donde lo dejamos. Y sí, veremos alguna cosa que nos suena de haber leído en la anterior vez, no en la anterior conferencia, sino hace 2 conferencias. Pero vais a ver que luego va desembocando en algo que es la clave de todo y que es lo que aparece en la portada. Todo esto tuvo un punto culminante y es necesario saber a dónde iba a desembocar todo esto, porque es lo que nos va a servir para destapar muchísimos de los misterios de Babilonia. Mirad, página 552. En su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse, la lisonja y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia, solo estaba buscando su propia gloria. Fijaos que es un ataque directo a Dios, ¿eh? Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos, una vez más, atención a esto, habitantes de todos los mundos, que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. ¿Y cómo podía demostrarse esto? Ya veréis. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. ¿No suena a lo del bien común en la actualidad? Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que le animaba. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Sí, como siempre se suele decir, tiempo al tiempo, porque es lo que termina demostrando las cosas. Satanás achacaba a la ley y al gobierno de Dios la discordia que su propia conducta había introducido en el cielo. Declaraba que todo el mal provenía de la administración divina. Aseveraba que lo que él mismo quería era perfeccionar los estatutos de Jehová. Era pues necesario que diera a conocer la naturaleza de sus pretensiones y los resultados de los cambios que él proponía introducir en la ley divina. Su propia obra debía condenarle. Satanás había declarado desde un principio que no estaba en rebelión. El universo entero debía ver al seductor desenmascarado. Fijaos que es el mismo proceso que va a ocurrir con la ley dominical, ¿eh? Lo mismo. Aun cuando quedó resuelto que Satanás no podría permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no le destruyó. En vista de que solo un servicio de amor puede ser aceptable a Dios, la sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los demás mundos, no estando preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado, no podrían haber reconocido la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. De haber sido éste aniquilado inmediatamente, aquellos habrían servido a Dios por miedo más bien que por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios, a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino, y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. Una vez más, tiempo al tiempo, y eso iba a mostrarse tal como realmente era. Y así, vaya que sí se mostró. ¿Y en qué momento culminante se mostró eso? Ya lo veremos. La rebeldía de Satanás, cual testimonio perpetuo de la naturaleza y de los resultados terribles del pecado, debía servir de lección al universo en todo el curso de las edades futuras. O sea, será una lección para la eternidad entera, sí, si se puede decir entera, a la eternidad. La obra del gobierno de Satanás, sus efectos sobre los hombres y los ángeles,
harían patentes los resultados del desprecio de la autoridad divina. Demostrarían que de la existencia del gobierno de Dios y de su ley depende el bienestar de todas las criaturas que Él ha formado. De este modo, la historia del terrible experimento de la rebeldía sería para todos los seres santos una salvaguardia eterna destinada a precaverlos contra todo engaño respecto a la índole de la transgresión y a guardarlos de cometer pecado y de sufrir el castigo consiguiente. Sí, de todos los seres santos. Cuando habla de todos los seres santos no solo hace referencia a los ángeles, hace referencia ¿a quién? A los seres que habitan todos los mundos que Dios ha creado. El gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo, cuando se dio a saber que, con todos sus secuaces, iba a ser expulsado de las moradas de la dicha. El jefe rebelde declaró audazmente su desprecio a la ley del Creador. Reiteró su aserto de que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debía dejárseles seguir su propia voluntad, que los dirigiría siempre bien. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para que, libres de esta traba, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. ¿Y qué creéis que va a suceder en la tierra cuando Satanás aparezca haciéndose pasar por Cristo? Sí, se impondrá de sobras el domingo como día de reposo, eso ya será una realidad. Pero ¿qué hará él? Apretar aún más las clavijas. ¿Pero qué intentará ya mostrar al mundo que no es necesario? La ley de Dios ya quedará extinta, porque todo el mundo, estando él allí, podrá ser libre y todo lo que hagan será de bondad, teóricamente, entre comillas. Lo mismo se va a repetir. El propósito que no pudo cumplir en el cielo y con el universo entero, lo va a aplicar en la tierra y aquí dará su fruto, cosa que en el resto no pudo ser, gracias a Dios. Bueno, pues tened esto presente, porque en el momento en que eso suceda, ya os podéis imaginar qué va a pasar con la humanidad, qué desfase absoluto va a haber. Y el texto nos sigue diciendo más cosas. De común acuerdo, Satanás y su hueste culparon a Cristo de su rebelión, declarando que si no hubiesen sido censurados, no se habrían rebelado. O sea, van contra el gobierno de Dios, pero a quien culpan es a Cristo, que era el más próximo, el que estaba más con ellos, de hecho, como ángeles. Y mira lo que le van a hacer. Así obstinados y arrogantes en su deslealtad, vanamente empeñados en trastornar el gobierno de Dios, al mismo tiempo que, en son de blasfemia, decían ser ellos mismos víctimas inocentes de un poder opresivo. El gran rebelde y todos sus secuaces fueron al fin echados del cielo. Llegaron a un colmo allí, ya no podía aguantarse esa situación. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándola en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. ¿Os suena también el tema del espiritismo que estuvimos tratando en Puertas Dimensionales? Cómo todo va por allí, La reprensión del pecado despierta aún el espíritu de odio y resistencia. Sí, la reprensión del pecado. Cuando los mensajeros que Dios envía para amonestar tocan a la conciencia, Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros en su camino de pecado. ¿No sucede así? ¿No funcionamos así el ser humano, por desgracia? Te dicen, esto que haces no está bien, y tú te intentas justificar, y encima te rebotas y buscas que otros a tu alrededor, tus amistades, te comprendan, te apoyen y que el malo sea el que te dice que eso no está bien. ¿Cuántas veces no pasa eso? Bueno, es cierto que a veces se dice eso no está bien y resulta que está bien y es el otro el que lo ve mal, Cuidado también con eso. Pero fijaos que ese proceder realmente
esa autojustificación es de un carácter satánico, algo que deberíamos desestimar totalmente de nuestra vida. Y nos va diciendo más aún, en lugar de enmendar sus errores, despiertan la indignación contra el que los reprende, como si este fuera la única causa de la dificultad. ¿No hemos visto esto a lo largo de la historia en los profetas bíblicos y en el mismísimo Jesús y después en los apóstoles? Lo mismo, siempre es el mismo proceder. Y mirad, ¿a quién hace referencia ahora? Desde los días del justo Abel hasta los nuestros, tal ha sido el espíritu que se ha manifestado contra quienes osaron condenar el pecado. Mediante la misma falsa representación del carácter de Dios que empleó en el cielo, para hacerle parecer severo y tiránico, Satanás indujo al hombre a pecar. Y logrado esto, declaró que las restricciones injustas de Dios habían sido causa de la caída del hombre, como lo habían sido de su propia rebeldía. Sí, todos recordamos ya con Abel qué sucedió, ¿verdad? Abel le estaba recriminando algo a su hermano. Abel hacía lo que tocaba y Caín, indignado porque lo de Abel funcionaba caras a Dios, era aceptado y lo suyo no. Pero es que él no estaba haciendo lo correcto y lo que hacía Abel a él le molestaba porque Abel seguía los dictados de Dios y Caín no quería eso. ¿Y qué sucede? Ya lo sabéis después, ¿verdad? Pues así después y después y después y después, continuamente en la historia, el que hacía lo bueno, lo correcto, y que con su actitud o con sus palabras mostraban y enseñaban que es el camino correcto y que lo otro no, ¿qué pasaba? Pues que los otros entendían que en ellos había ese error, ese pecado, y su proceder, ¿cuál era normalmente? ¿Cambiar? ¿Reconocer? Algunos sí, pero la mayor parte arremeter contra el que hacía las cosas bien o decía las cosas bien. Y, como siempre, ya se sabe cómo termina la historia, ¿no? Pero el texto aún nos va diciendo más cosas. Fijaos bien, voy a repetir algo. Mediante la misma falsa representación del carácter de Dios que empleó en el cielo, para hacerle parecer severo y tiránico, Satanás indujo al hombre a pecar. Por tanto, ¿qué es lo que buscaba Satanás con que el hombre pecara? Que Dios es severo y tiránico, que tiene una ley que no es buena, que hay que mejorarla, que eso es malo, o hay que cambiarla o eliminarla, si hace falta, porque eso no puede ser. Y nos sigue diciendo, logrado esto, declaró que las restricciones injustas de Dios habían sido causa de la caída del hombre, como lo habían sido de su propia rebeldía. Por tanto, se justificaba también él. Así empezó. ¿Os dais cuenta de dónde sale el carácter de autojustificación cuando las cosas no son justificables? Porque están hechas mal de verdad. Pues de él. Pero el mismo Dios eterno da a conocer así su carácter. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Éxodo 34, 6 y 7, son palabras del mismo Jehová. Al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó cediendo a las seducciones del espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor, consintiendo en que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. Y ahí está el clímax de toda la cuestión, señores. Ahí está todo. Habría una solución, porque el mal había sido hecho. El mal debía seguir manifestándose para que no quedara dudas del carácter de Satanás y de los ángeles que le habían seguido. ¿Y qué debía pasar? Pues ya lo veis, se mostró que Cristo debía morir por nosotros, por la raza caída. El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había escogido.
El carácter del gran engañador se mostró tal cual era en la lucha entre Cristo y Satanás durante el ministerio terrenal del Salvador. Nada habría podido desarraigar tan completamente las simpatías que los ángeles celestiales y todo el universo leal pudieran sentir hacia Satanás como su guerra cruel contra el Redentor del mundo. Ese fue el momento clave, ¿eh? Jesús viene, nace en Belén. ¿Y qué sucede? Ya antes de nacer, problemas. Sí, claro, Satanás ya estaba allí pendiente. Y cuando nace, problemas continuos durante toda la vida de Cristo, cada vez a peor. ¿Por qué? Porque Satanás quería vencer, quería hacer transgredir a Jesús la ley de Dios. ¿La ley de quién? De Cristo mismo. ¿Y resulta que pudo hacerlo? No pudo hacerlo pecar. ¿Y qué pasó con todo esto? ¿Qué estaba viendo el universo entero, los ángeles, los seres de otros mundos? Que Satanás iba por Jesús con todo lo que podía para destrozar. Pero ya veréis que luego no solo se conformó con esto, en quererlo tumbar así, sino que le llevó hasta el punto de unas tentaciones que realmente, qué difícil era no caer. Pero que allí se veía en esas tentaciones que lo que quería él era ser el mandatario universal. Mirad cómo continúa esto. Su petición atrevida y blasfema de que Cristo le rindiese homenaje, su orgullosa presunción que le hizo transportarlo a la cúspide del monte y a las almenas del templo, la intención malévola que mostró al instarle a que se arrojara de aquella vertiginosa altura, la inquina implacable con la cual persiguió al Salvador por todas partes e inspiró a los corazones de los sacerdotes y del pueblo a que rechazaran su amor y a que gritaran al fin, «¡Crucifícale, crucifícale!». Todo esto despertó el asombro y la indignación del universo. Se dieron cuenta que lo que quería era que Cristo mismo se doblara ante Satanás, reconociéndole como el mejor, el único, Dios, como si fuera Dios. Y llegó a provocar todo esto. Y ya sabéis, sacerdotes en el momento de la crucifixión y el pueblo que gritaban, no, soltadlo, por favor, es nuestro Salvador y Redentor, es nuestro Mesías. ¿Dijeron eso? Todo lo contrario, instigados por los demonios, gritaban, crucifícale, crucifícale. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Qué pudieron apreciar los seres santos de todo el universo? Pues no solo asombro, porque era para quedar atónitos ante eso, sino además, ¿el qué? Indignación. Indignación porque vieron lo que Satanás en verdad y sus ángeles hacían con Cristo, el Creador, de un modo tan injusto. El texto nos sigue diciendo más. Fue Satanás el que impulsó al mundo a rechazar a Cristo. El príncipe del mal hizo cuanto pudo y empleó toda su astucia para matar a Jesús, pues vio que la misericordia y el amor del Salvador, su compasión y su tierna piedad, estaban representando ante el mundo el carácter de Dios. Sí, Cristo mostró todas las bondades posibles, el carácter de Dios. ¿Y Satanás qué procuraba? Matarlo. ¿Eso tenía excusa? ¿Tenía justificación? No. Satanás disputó todos los asertos del Hijo de Dios y empleó a los hombres como agentes suyos para llenar la vida del Salvador de sufrimientos y penas. Y lo mismo que hizo con Cristo, en una escala distinta, lo hace con los seres humanos. Lo mismo con los que quieren seguir a Dios. Los sofismas y las mentiras por medio de los cuales procuró obstaculizar la obra de Jesús, el odio manifestado por los hijos de rebelión, sus acusaciones crueles contra aquel cuya vida se rigió por una bondad sin precedentes, todo ello provenía de un sentimiento de venganza profundamente arraigado. Sí, quería venganza, Los fuegos concentrados de la envidia y de la malicia, del odio y de la venganza, estallaron en el Calvario contra el Hijo de Dios, mientras el cielo miraba con silencioso horror. ¿Nos damos cuenta de la magnitud de esos momentos? A veces pensamos solo en la cuestión de la cruz,
cómo nos sentimos al contemplar esto, pero cómo se sintió todo el universo cuando habían visto siempre la bondad de Cristo, cuando habían visto que antes de que hubiese la rebelión, también era perfecto, que era tan bueno, y viene aquí, se hace humano como nosotros, y sigue siendo totalmente bueno. ¿Cómo va a contemplar el universo esa situación, ese asesinato? Silencioso horror. Consumado ya el gran sacrificio, Cristo subió al cielo, rehusando la adoración de los ángeles, mientras no hubiese presentado la petición: Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Esto aparece en Juan 17, 24. Fijaos, Él sube al cielo, pero mientras no quiere adoración de los ángeles, primero tenía que decir esto al Padre. Entonces, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono, algo que se halla en Hebreos 1:6. Adórenle todos los ángeles de Dios. Allí el Padre dice, ya puede ser adorado. No había ni una mancha en Jesús. Acabada su humillación, cumplido su sacrificio, le fue dado un nombre que está por encima de todo otro nombre. Entonces fue cuando la culpabilidad de Satanás se destacó en toda su desnudez. Había dado a conocer su verdadero carácter de mentiroso y asesino. Se echó de ver que el mismo espíritu con el cual él gobernaba a los hijos de los hombres que estaban bajo su poder, lo habría manifestado en el cielo si hubiese podido gobernar a los habitantes de éste. Había aseverado que la transgresión de la ley de Dios traería consigo libertad y ensalzamiento, pero lo que trajo en realidad fue servidumbre y degradación. Sí, el cielo se dio cuenta, el universo se dio cuenta. ¿Qué estaba haciendo para eliminar a Cristo? Todo lo que podía y nada de bueno. Claro que se dieron cuenta, pues mira, si hubiese hecho lo mismo y no le hubiesen parado los pies en el cielo, ahora sí estaría todo el universo, no solo el cielo, porque eso se habría escampado por todas partes. ¿Y cómo se pudo demostrar la malicia de Satanás, lo injustificable? Dejando pasar el tiempo. No quedaba otra, hasta llegar a esa consumación con la muerte de Cristo. Y algunos ahora se preguntarán, ¿y por qué? ¿Por qué después de demostrarse ya en la cruz, aún hemos pasado 2000 años? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de eso? Pues ya lo iremos viendo, vaya que se lo iremos viendo. Una vez más recordad, tiempo al tiempo, porque hasta allí se demostró el carácter total y auténtico de Satanás, pero aún hacía falta mostrar algo más. Bueno, todo en su momento. Como decimos, tiempo al tiempo. Los falsos cargos de Satanás contra el carácter del gobierno divino aparecieron en su verdadera luz. Él había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas y había declarado que mientras el Creador exigía que todos se negasen a sí mismos, él mismo no practicaba la abnegación ni hacía sacrificio alguno. Fijaos que es una acusación directa contra Dios Padre y contra el mismo Cristo, Hay gente que dice, no, la rebelión era solo contra Cristo. No, era contra Dios Padre mismo. También. Bueno, pero claro, implicaba a toda la deidad, evidentemente. Entonces se vio que para salvar una raza caída y pecadora, el legislador del universo había hecho el mayor sacrificio que el amor pudiera inspirar, pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Segunda de Corintios 5:19. Sí, Dios estaba reconciliando en Cristo a nosotros. Viose además que mientras Lucifer había abierto la puerta al pecado debido a su sed de honores y supremacía, Cristo, para destruir el pecado,
se había humillado y hecho obediente hasta la muerte. Dios había manifestado cuánto aborrece los principios de rebelión. Todo el cielo vio su justicia revelada, tanto en la condenación de Satanás como en la redención del hombre. Lucifer había declarado que si la ley de Dios era inmutable y su penalidad irremisible, todo transgresor debía ser excluido para siempre de la gracia del Creador. Él había sostenido que la raza pecaminosa se encontraba fuera del alcance de la redención y era por consiguiente presa legítima suya. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, por tanto todos le perteneceríamos. Eso es lo que él reivindicaba. Pero la muerte de Cristo fue un argumento irrefutable en favor del hombre. La penalidad de la ley caía sobre él, que era igual a Dios, y el hombre quedaba libre de aceptar la justicia de Dios y de triunfar del poder de Satanás mediante una vida de arrepentimiento y humillación, como el Hijo de Dios había triunfado. Así Dios es justo, al mismo tiempo que justifica a todos los que creen en Jesús. Y después de 2000 años la gente, muchos no creen ni que Jesús existió. Otros creen que el relato de Jesús, bueno, tiene cosas que sí y cosas que no. Y otros que creen que todo el relato bíblico es cierto de Jesús y de que verdaderamente Él existió y que pruebas hay, se puede demostrar. ¿Qué pasa? Estos son conscientes de que son salvos por la muerte de Cristo. Sin eso no habría salvación para ninguno de nosotros, porque todos hemos pecado y Él muere por nosotros, nos limpia del pecado, lo carga en Él y se presenta como el que no pecó, el que cumplió la ley y el que intercede por nosotros diciendo, yo he muerto por ellos, por tanto ellos pueden obtener la salvación porque quieren cambiar, quieren seguir. ¿Y Dios qué hace? Lo acepta. Imaginaos si Jesús no hubiese muerto en la cruz. ¿Por qué ahora hay tantos detractores y tantos que se ríen de esas escenas finales, no solo de la vida de Jesús, sino las finales también? Porque Satanás sigue recreándose en todo ello, para que, torciendo las cosas, la gente lo tome como una gran tontería y no se den cuenta que se están perdiendo por rechazar algo que es totalmente cierto y que les afecta de lleno. Pero como muchos no quieren seguir la ley de Dios, ¿qué les es más fácil decir que, esto, tonterías? ¿Su conciencia de verdad estará tranquila? Bueno, al final matarán su conciencia, evidentemente, porque si rechazan continuamente al Espíritu Santo, que es el que les muestra a Cristo, están perdidos. Pero no fue tan solo para realizar la redención del hombre, para lo que Cristo vino a la tierra a sufrir y morir. Vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Ni fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley cual debía ser respetada, sino también para demostrar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable. Por eso tuvo que pagar Él, porque la ley no se podía cambiar, era inmutable, y la ley exigía que si hay transgresión, eso debe ser pagado con muerte, con derramamiento de sangre. Y muere el inocente por nosotros, y eso es lo que nos da la salvación. Pero ya veis, el universo de Dios es el que dependía absolutamente de todo esto también. ¿Hasta qué punto se demuestra que la ley de Dios es inmutable? Y ahora hay religiones que dicen, no, la ley de Dios ya está, eso se acabó. ¿Por qué? Porque no les interesa guardar la ley. Sí, no matarán, no robarán, lo típico, Pero cuando hay otros mandamientos que les estorban, como el sábado, eso no. Entonces, en verdad, ya sabéis, como dice el texto bíblico,
Si transgredes un mandamiento, transgredes toda la ley, porque es un bloque eso, ¿eh? No hay excusa. Y como dice el texto bíblico, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo dijo el mismo Jesús. Entonces, ¿qué excusas hay? Porque son excusas, ¿eh? Y así el mundo evangélico avanza y avanza. Porque los católicos sí, siguen manteniendo una ley, alterada, por supuesto. Pero, ¿y el mundo protestante? Que ya dice que la ley ya está fuera de circulación. Imaginaos la gente que se está buscando la perdición por no ver bien las cosas. Qué triste. Justificándose para seguir pecando. Y luego querrán la salvación. Y un rapto secreto y no sé cuántas cosas más. Madre mía. El texto nos va diciendo aún muchas más cosas. Fijaos que cuando nos dice, ni fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley, cual debía ser respetada, sino también para demostrar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable. Quiere decir que esa ley es inmutable siempre, por la eternidad y para todo el universo. ¿Cómo aquí iba a ser cambiada o eliminada? Si las exigencias de ella hubiesen podido descartarse, el Hijo de Dios no habría necesitado dar su vida para expiar la transgresión de ella. Es que es de una lógica aplastante. La muerte de Cristo prueba que la ley es inmutable y el sacrificio al cual el amor infinito impelió al Padre y al Hijo a fin de que los pecadores pudiesen ser redimidos, demuestra a todo el universo, y nada que fuese inferior a este plan habría bastado para demostrarlo, que la justicia y la misericordia son el fundamento de la ley y del gobierno de Dios. Justicia y misericordia. Y hoy en día la gente solo quiere la misericordia, pero la justicia, no. Pues así no funciona el Señor, porque Él es justo y misericordioso. En la ejecución final del juicio se verá que no existe causa para el pecado. Cuando el juez de toda la tierra pregunte a Satanás, ¿por qué te rebelaste contra mí y arrebataste súbditos de mi reino? El autor del mal no podrá ofrecer excusa alguna. Toda boca permanecerá cerrada, todas las huestes rebeldes quedarán mudas. Saben y sabrán de sobras que no tienen excusa. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Sí, el toque de agonía para Satanás, cuando Jesús dice ya al final de todo de su vida, consumado es, y expira. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. Sí, asegurada la extirpación final del mal. Allí fue la sentencia definitiva sobre Satanás. ¿Pero se extirpó el mal allí? No, llevamos 2000 años y aún hay mal y vaya cantidad de mal y cada vez más. Entonces, ya veremos cómo va esto, El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Hebreos 2:14. Claro, ¿y qué se quedó en la tumba Cristo? Cristo resucitó. El deseo que Lucifer tenía de exaltarse a sí mismo le había hecho decir, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Fijaos, esto es lo que expresó Satanás y que está registrado en Isaías. Dios declara, te torno en ceniza sobre la tierra y no existirás más para siempre. Isaías 14, 13 y 14 y Ezequiel 28, 18 y 19. No existirás más para siempre.
Quiere decir que Satanás no estará con las calderas de Peragutero allí quemando y haciendo quemar a la gente, ¡ala, venga!, y chinchando con su tridente, y fuego por la eternidad, y sufriendo todos allí por toda la eternidad. No, eso es falso, eso no es bíblico. Satanás será destruido para siempre, tendrá su fin. ¿Y cuándo va a llegar eso? Bueno, sigamos viendo, y eso sí, ya os lo digo, mirad los estudios bíblicos que presenté también en vídeo y veréis cómo termina esto. Eso será cuando venga el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Sí, no solo Satanás va a perecer, perecerán sus ángeles, y por tanto toda la humanidad que no haya sido salva. Y perecerán por siempre, ni raíz ni rama quedará. Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado. Y su destrucción completa, que en un principio hubiese atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios, justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley. Nunca más se manifestará el mal. La palabra de Dios dice: no se levantará la aflicción segunda vez. Nahum 1:9. ¿Y cuántas veces leemos este texto y no nos damos cuenta a qué hace referencia? No se levantará la aflicción segunda vez, porque Satanás y los suyos serán aniquilados y ya todo el mundo tendrá en sus corazones la ley. Ya no habrá posibilidad de volver a pecar, porque todo el mundo habrá que se habrá dado cuenta que ese no era el camino y se habrá aprendido la lección. ¿Se podría pecar? Claro, pero ¿quién va a querer pecar después? Y hay profecías sobre eso y se va a cumplir. No habrá segunda vez que se levante la aflicción. Más claro no puede ser. La ley de Dios que Satanás vituperó como yugo de servidumbre será honrada como ley de libertad. Después de haber pasado por tal prueba y experiencia, la creación no se desviará jamás de la sumisión a aquel que se dio a conocer en sus obras como Dios de amor, insondable y sabiduría infinita. Sí, ya la creación no se desviará jamás de Dios. Y vamos a reconocer ese amor inmenso, insondable, jamás lo terminaremos de comprender, y encima su sabiduría infinita. Y la verdad, ¿no tenéis ganas de que esto ya se cumpla? Vaya que sí tenemos ganas, pero esto va por etapas. En 2031 regresa nuestro Señor, cuando se han cumplido los 6.000 años desde la entrada del pecado. Sí, en otoño, entre septiembre y octubre, en la fiesta de tabernáculos que el pueblo judío tenía y que tiene una significación para el regreso de Cristo. Pero ahí, ¿quién muere? Los seres humanos que no van a ser salvos. Quedarán los 144.000 vivos, los sellados por Dios, y habrá la resurrección de los muertos que van a ser salvos en esa segunda venida de Cristo. Pero Satanás aún seguirá vivo y sus ángeles también. ¿Qué va a suceder? 1000 años después, cuando estemos en el cielo comprobando los juicios de Dios, de por qué toda esa gente no ha sido salva, demostrando que Dios tenía razón con no salvarlos. 1000 años después se regresa aquí. La nueva Jerusalén desciende y los santos entran allí. Y es cuando es la resurrección de los impíos, los que no han sido salvos. Y Satanás aprovecha una vez más para engañaros y decirles: yo os he resucitado, vayamos a por ellos. Y son capaces de hacer hasta armas de guerra durante un tiempo preparando el ataque. Y al final, cuando crean que pueden vencer, es cuando Dios va a hacer algo
va a mostrar en visión panorámica todo el proceso de la rebelión de Satanás hasta la muerte de Cristo, todo. Y van a reconocer, doblando sus rodillas y guardando silencio, que Dios es justo y que su eliminación es justa. ¿Y qué va a suceder entonces? Fuego y azufre los va a consumir. Eternamente, por siempre, dejarán de ser. Pero para eso nos quedan 1000 años más después de 2031. Pero mientras, Satanás ya no estará fastidiando a nadie más, ni sus ángeles, ni tampoco personas que en vez de ayudar al camino de salvación, lo que hacen es entorpecer. Pero todo va a llegar, tiempo al tiempo. Nosotros terminamos hoy aquí esta conferencia. Seguiremos próximamente con más temas, porque todo esto que hemos mostrado hasta aquí era esencial para que veáis por qué Satanás tenía que hacer todos esos misterios para que la gente quedara cautivada y engañada y apartada de la verdad para rechazar la salvación en Cristo. Pero cuidado, porque esa salvación en Cristo, que muchos creen aún, resulta que hasta esto torció para engañar a cristianos y hacerlos perder también. Y todo eso lo veremos a lo largo de los misterios de Babilonia. Una vez más, gracias a Dios por la profecía, gracias a Dios por sus profetas que nos dejan tan claros los conceptos para que no tengamos dudas y que veamos la verdad de un modo asombroso para glorificar a Dios y esperar ese momento tan anhelado de la segunda venida de Cristo. Maranata 2031. Gracias a Dios.